Shalom, shalom a todos que están mirando, le habla David Moshe Otero. Vamos a comenzar una nueva serie, si yo le invito que invite a sus amistades y sus amigos a esta serie que se llama Los 12 Profetas, el libro de Mica, que es uno de los profetas entre los 12 profetas de nuestras escrituras hebreas. Y el libro de Mica aparece ser al principio de los libros que profetizó el profeta Mica durante el reino de Yotam, Ahaz, Ezequías y los reyes de Judá, basado sobre la profecía en el mismo periodo de la profecía de Oseas, Amos, Isaías. Mica fue el último de estos cuartos en la cual comienza su profecía durante el reino de Yotam, donde sus colegas comenzaron a profetizar su carrera profética durante el reino de Uzías, Josías, el predecesor de ellos. Y fue el discípulo, Mica fue el discípulo de Isaías, habiendo recibido la Torá de él. Y según Abarbanel, que Abarbanel era uno de los comentaristas, o es uno de los comentaristas judíos del siglo XII, Mica era el noveno de los profetas que había recibido la Torá, y fue el 23 recipiente contando desde Sinaí. Él se refiere como Mica el Morashita, porque nació en el pueblo de Marisha, en el territorio de Yehudá. Y las escrituras no dan especificación de qué tribu era Mica, aunque Abarbanel asume que él era de la tribu de Yehudá. Vamos a dar un bosquejo breve de estas series que vamos a estar dando para que tengan una idea a dónde estamos entrando en estas series. La profecía de la caída de Israel y Yehudá lo vamos a ver en el principio de los capítulos. Lo que es la reprensión de robo y la predicción de la destrucción de la tierra. La reprensión de los líderes por la injusticia hecha a los pobres, y de los sacerdotes instruyendo al pueblo por dinero, y de los falsos profetas. Y de nuevo vamos a ver la destrucción de Sión como es predecido en el libro del profeta Mica. Las profecías mesiánicas o de la era mesiánicas y del retorno del exilio por todo el mundo del pueblo de Israel. También veremos acá en la profecía de Mica lo que sería la guerra de Gog y Magog y el exilio babilónico. También en el quinto punto vamos a ver las profecías sobre las eras mesiánicas. Sexto, lo que es el llamado de la gratitud a Dios y el guardar sus mandamientos y refrenar de cometer injusticias. Mica también lamenta mucho de que como profeta de su generación que no había muchas personas justas, rectas en su caminar. Y después de castigar al pueblo por sus pecados, él comienza a llevarlos al exilio y finalmente a la redención final en el tiempo y era mesiánica. Y esto es lo que vamos a ver en lo que es el libro de Mica. Y como comenzamos en todo, leemos el capítulo 1, verso 1 del profeta Mica. David Adonai Asher Haya el Mica. Y estas son las palabras del Señor que vino a Mica. Quiero hacer énfasis que cuando usamos la palabra Hashem o Adonai, se refiere solamente al Eterno y ningún ser humano. Normalmente hay una expresión que se usa cuando se habla de un mayordomo o un amo terrenal y es Adonim, mi Señor. Pero aquí claramente la palabra vino del Señor a Mica el Morashita en los días de Yotam, Ahaz y Ezequías, los reyes de Judá, en la cual profetizó concerniente, y aquí es lo que vamos a ver, concerniente a Samaria y a Jerusalén. Dos cosas que enfatiza lo que es la profecía de Mica es dirigido a lo que es Samaria y a Jerusalén. Y dice el verso 2, Shemia, Amim Kulam, y todos ustedes los pueblos escuchan, y la tierra y su plenitud,
que el Señor Dios sea testigo contra de ti. ¿Cómo es posible que Dios mismo llegue a ser testigo contra el pueblo de Israel? Y aquí vemos que es una posibilidad que el profeta habla de esta forma. Vamos a ver de nuevo el verso 1 por un momento para comentar. Y este comentario viene de Da'at Mikra y dice y nos enseña que esta ciudad listada de Mica, de Morashita, es y se halla en la lista de Josué capítulo 15, verso 44, entre las ciudades de lo que es el terreno más bajo de lo que era la ciudad, de esas ciudades que pertenecían a la tribu de Judá. Algunos prefieren pensar que Mica vino de una ciudad llamada Moreshet, como vemos en el capítulo 1, verso 14 y el verso 15. Mica, el Moreshita, ya había sido mencionado en Jeremías capítulo 26, verso 18, como habiendo profetizado durante el reino de Ezequías. Esto lo menciona Ibn Ezra y el rabino Kimshi. En ausencia del el nombre del padre, se indica que el padre no era el profeta, sino de acuerdo a Levíticos Rabá 6:6. En los días de Yotam, estos son los reyes de Yehudá. En el Seder Olam, capítulo 20, aprendemos que Mica era un contemporáneo de Isaías, Oseas y Amos, y fue los últimos cuartos que comenzaron su carrera durante el reino de Yotam. Los otros tres comenzaron su carrera durante el reino de Usías. Jonatán era predecía. Y aquí, mientras que se menciona el rey de Judá, como cualquier otro libro de Oseas y Amos, este libro no es mencionado en los reyes de Israel que reinó durante este periodo. El rabino Kimchi explica que esta frase, la cual es profetizado concerniente a Samaria y Jerusalén, es sustituto por esos nombres. Abarbanel, el gran erudita Abarbanel, que estaba en la corte de la reina Isabela durante España, explica que Mica era descrito como viniendo de Maresha, la tribu de Yehudá, la cual es muy probable que Mica era yehudita o de la tribu de Yehudá. En esto no es necesario mencionar los reyes de Israel, siendo que reinaron en este tiempo. Oseas y Amos, sin embargo, eran de Israel, y Oseas era de la tribu de Rubén, y Amos era de la tribu de Asher. Y aquí explica esto igual en los libros. También Jeroboam era hijo de Joash, rey de Israel, y es mencionado también por ellos. Ordinariamente, los profetas se refrenaban de mencionar los reyes de Israel, cuyo en sus ojos no eran reyes, sino eran más bien enemigos de Dios. El Mesudá David explica de que, siendo que Mica no era de Israel y que en su profecía estaba ahí Oseas y Amos, el rey de Israel, fue omitido. De acuerdo al Malbim, Oseas capítulo 1, verso 1, Jeroboam, hijo de Joash, es mencionado solo por causa de que Usías era un súbdito, era subordinado a ellos durante 24 años de su reinado. Después Usías vino a completar su independencia, su dependencia sobre Jeroboam, el rey de Israel, la cual ya no es mencionado acá. Interesante, el verso 2 comienza diciendo, Shema, escucha, Shemua Amim Kulam, que escucha todos vosotros pueblos, escuchan y la tierra es su llenura, y deja que la palabra del Señor Dios sea testigo contra vosotros. El Señor desde su santo templo. Claramente el templo, el santo templo estaba erguido, estaba de pie. Y aquí el Señor viene de su lugar y viene a descender y pisotear los lugares altos de la tierra. Vamos a ver estos dos versículos que nos dan mucha información. Literalmente nos dice el verso 2, escucha pueblos, todos ustedes, que no usualmente los profetas cambian su expresión de la segunda persona a la tercera persona. Y aquí hallamos la expresión idéntica en la profecía de Micaía, hijo de Imla, en Primera de Reyes, capítulo 22, verso 28, y también en Segunda Crónicas, capítulo 18, verso 27. Ahí Mica está dirigiéndose a las tribus
como naciones. Esto lo menciona también el rabino David Kimchi, que también el profeta está dirigiéndose a Yehudá y a Israel, la cual se compone de 12 tribus, y es por eso que se refiere como naciones. Al Barbanel, Metzudah David, Malbim y Ashlik explican que el profeta se está dirigiendo a los pueblos como el mundo, cuya existencia depende sobre la existencia de Israel. Interesante que cuando se refiere a naciones, aunque se refiere particularmente a las 12 tribus de la nación de Israel, también es referido al mundo entero. Y dice así: y el Señor sea testigo contra vosotros, que yo he profetizado en su nombre y he avisado. Escuche lo que dice el Rashi: Shema, o escucha Samaria y Jerusalén, el santo bendito, bendito sea él, testifica y avisa contra vosotros por causa de vuestras malas obras en vuestras manos. El aseo malo llama la atención del Creador del mundo, y en particular cuando el pueblo de Israel comete tal ofensas. Desde su santo templo, él mira desde el cielo y dice, y es testigo contra ellos. Esto lo menciona también Ibn Ezra, David Kimchi, Rabino Kimchi, el Metzudah David, y avisa, y Dios da un aviso que mientras que está todavía en su santo templo, antes de salir de su lugar para juzgar de la tierra, es decir, cada vez que vemos el juicio divino de parte de Dios al pueblo de Israel, es con la misma declaración que va a salir de su casa, va a salir de su templo. Esto pasó también en el segundo templo, para que sepan, cuando las puertas del segundo templo abría y cerraba a solas, y el pueblo de Israel sabía que Dios se iba a ir de su casa, porque estaba enfadado con el pueblo de Israel por tanta corrupción, por tantos aseos malos que hacía el pueblo. Y dice de su santo templo, literalmente, siendo que su profecía estaba en contra del reino de Judá e Israel, él diría que Dios estará contra ellos desde su lugar santo, del santo templo, en Jerusalén. Esto significa el verso desde su lugar, literalmente que Dios estaba contra y se iba a levantar en contra del pueblo de Israel desde su lugar, el santo templo. Verso 3. Ki hinei Adonai utseamikeimo, que desde su lugar santo he aquí, que saldrá de su lugar y descenderá y hollará, o decir, traspasará los lugares altos de la tierra. Es palabras de aviso, de enojo. Así como del trono de la gracia es también el trono de la justicia, dice Rashi. Y la expresión identificado en Isaías 26-21, la cual Rashi explica en igual similar que el versículo, sin embargo, expone Yerushalayim Ta'anit, capítulo 2, verso 1, en el lugar apropiado, desde un estándar hasta el orden, desde un estándar de justicia hasta un estándar de merced para Israel, Yakuche Monim, que dice que hollará los lugares altos, los lugares de la arrogancia del corazón, de los lugares de lo que es la altez, lo que es la vanagloria. Desde ahí traerá abajo toda altivez del ojo, del corazón, y humillará a aquel que cree que sabe todo. Dice así y explica así: de la altura, de la jactancia del malvado de la tierra. El rabino David Kimchi explica este versículo como algo simbólico del decreto que iba a salir desde el templo, desde el lugar sagrado, del Makom HaKodesh, desde el lugar sagrado. Y aquí Dios estaría yendo para adelante para pisotear los lugares en altos. De estos versículos, la profecía de la destrucción de la tierra y todos los problemas que caerá sobre ellos en tiempo similar. La destrucción es demostrado en asuntos similares como por David en 2 Samuel capítulo 22 y el Salmo 18. Ibn Ezra cita los comentarios y dice que los lugares altos simbolizan los dirigentes, los que rigen. Ibn Ezra, sin embargo, cree
que esta interpretación es innecesaria y la intención es que Dios rige sobre todo y que hará su voluntad sobre su voluntad sobre las montañas en los lugares altos. Y es aquí el verso 4 nos dice, y vamos a pautar aquí con el verso 4, que las montañas se derritarán debajo de él y los valles serán totalmente separados como la seda antes del fuego. Usted ha visto cuando se derrite la seda, va como si fuera moviéndose de un lado al otro, de donde está el enfoque del calor, y así derramará o caerá el agua bajo el lugar profundo. Y aquí entendamos que la montaña se derritarán, simboliza que los príncipes y los reyes tendrán que humillarse. Los valles serán totalmente divididos, simboliza la destrucción de la población. Como la seda, en término midrashico, en hebreo, la palabra seda que es usado es sha'abah. Y sha'abah literalmente implica una descalificación de lo que es el área, como el agua que es echado y va a las profundidades. Mikarim, Jonatán rinde esto como una expresión de aguas que corre y que va cayendo hacia abajo. Y eso lo vemos en Lamentación, capítulo 3, verso 49, en Job, capítulo 20, verso 28, que dice que huirá y el día de su ira, como dar quebrantamiento sobre el agua en el lugar donde corre, Gard, como dice en Job, capítulo 28, verso 4. Y el Salmo 75, verso 9, y que derramará sobre ellos. La imagen de que la agua está fluyendo rápidamente. La palabra aquí de Vaiger, que va a derramar, así como el agua que es derramado en su lugar, en todos los lugares, es para esparcir a Israel, a las tierras y a las naciones. Es lo que se llama dispersarlos por los cuartos extremos de la tierra. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa de Israel siendo dispersado por todo el mundo? Porque como dice el verso 5, y no vamos a entrar en ella, sino por causa de vuestra transgresión, oh Jacob, por causa del pecado de vuestra casa, oh Israel, por causa, ¿y cuál es la causa de vuestra transgresión? Si no es Samaria, o por causa de los lugares altos y Judá, no es Jerusalén. Y vamos a entrar en esto porque en sí las palabras del profeta Mica está dirigido a lo que es Samaria y en particular a Jerusalén, que es el corazón de Judá. Ahí es donde es derramado y es el lugar donde también es situado lo que es el Makom HaKodesh, el lugar santo, el templo. Y vamos a ver que el templo habría de traer lo que es su destrucción. Esto lo vamos a seguir viendo en el capítulo 1, verso 6 de este libro de Mica. Vayan conmigo y estudien conmigo el libro de Mica en esta serie de los 12 profetas que vamos a entrar y comenzar esta serie. Son como 7 capítulos en el libro de Mica y vamos a ir verso a verso para explorar lo que nos dicen los profetas aún para hoy y lo que nos decían en el tiempo antiguo, que en sí es lo mismo, es arrepentimiento, regresen de su maldad y haz lo correcto delante de Dios y así Dios tendrá de nosotros merced.